Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el influjo florentino. Vamos a ver cómo influyó y mucho una construcción de las que más me gustan de la ciudad de Florencia, y que la vamos a trasladar, su influjo se trasladó a la construcción de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda de Andrés de Vandelvira. En este recorrido que estamos haciendo vamos a entender bien una de las mayores joyas que tenemos en la península y que visitarla 100 veces es siempre algo sorprendente y siempre nos va a dejar una impresión, creo que indeleble. Quien la ha visitado y la vuelve a visitar se queda absolutamente desbordado por la construcción y por el arte que conlleva la expresión constructiva que fue el hacer esta gran obra, y la sacristía concretamente, que es donde la mano clara en el diseño y en la ejecución de Andrés de Vandelvira más se nota. Están siendo estos unos tiempos curiosos. Todos estos son de la pandemia. Creo que luego tendremos que hacer un año cero después de la pandemia. Y bueno, no sé, se nos está haciendo largo, ¿eh? Ya llevamos 10 meses con esta pesada carga y no está siendo fácil. Y nos está cambiando muchos planteamientos que yo no sé si serán todos igualmente de acertados o igual hay mucha gente que toma decisiones con su vida y luego se arrepiente cuando pasa un futuro. Y siempre hay un refrán castellano que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el de pueblo pequeño, infierno grande. Cuando hay siempre estos anhelos campestres y campestriles, como lo suelo llamar yo, de dejar las ciudades, os habla un convencido urbanita, o sea que yo os lo digo también desde mi profunda subjetividad. Cuando la gente siente la llamada de la flauta de Homero y quiere ir a ver las víboras y las aceitunas y los olivos en el campo y cruzarse con un rebaño de ovejas donde va a haber un pastor culto que estará componiendo versos en las soleadas tardes de primavera, pues eso pasa en los libros de la literatura, pero en los pueblos no pasa. No os hagáis la mentalidad a vivir lo que no vais a vivir. Los pueblos son como todo, tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, y hay un estrés pueblerino del cual la gente no suele hablar, porque la gente siempre piensa que estrés es montarse en el metro, estrés es buscar un aparcamiento en una calle saturada en la cual hay que dar 100.000 vueltas. Estrés es sacar la basura a la hora porque luego ya no va a estar el contenedor. Estrés es aguantar un atasco kilométrico para entrar a una gran ciudad. Os lo reconozco. Eso es el estrés de la urbe. Pasa y es real. Pero hay un estrés psicológico que se desarrolla en los pueblos que tiene muchísimas facetas y que yo lo he comprobado y lo he vivido hasta extremos insospechados. Por ejemplo, cuando uno va a un pueblo y acompaña a alguien que es de allí, pues no sé, en la urbe, como uno vive en un mayor anonimato, pues si uno compra en una tienda
y al día siguiente quiere comprar en otra tienda, pues no pasa nada, va. Y si va a la carnicería de Antonio y a la semana siguiente quiere ir a la carnicería de Andrés, o va a la pescadería Pandora y luego quiere ir a la pescadería Malvinas, pues no pasa absolutamente nada, porque se entiende que hay un amplio abanico de posibilidades y ese anonimato te abre y te deja abierto a las expectativas. Os digo esto porque cuando vas a un pueblo, muchas veces a mí me ha pasado, tanto en el norte como en el sur, en los dos sitios. Por ejemplo, si uno va a una frutería, a una pescadería, no se te ocurra ir con esa bolsa a la pescadería de la oposición o de la cercanía, porque se entiende como un acto de descrédito hacia esa persona donde has comprado la carne y donde has puesto el pescado. Y luego ya no estamos hablando del dime y direte, de la exageración y de la mentira, que en los pueblos es absolutamente desbordante. En los pueblos, como en las ciudades, a la gente muchas veces no le pasa nada, pero como no le pasa nada, pero vives en un mayor anonimato, ni tienes que aparentar, ni tienes que contar, ni tienes muchas veces que mentir. Pero en los pueblos, como no pasa nada, pero todo el mundo se conoce y todo el mundo no puede ser menos, ni puede contar desgracias, desproporcionan los éxitos que suelen tener hasta límites insospechados, mintiendo como auténticos bellacos. Pero el caso más patético que he vivido yo en la meseta castellana es apenas 10 días antes de que ocurriese el confinamiento. Estaba en un pueblo, ya os digo, visitándole, de donde están mis ancestros, y el pueblo era absolutamente bucólico. Todos los campos, estaba medio nevando, todos los campos estaban ya labrados con esas tonalidades del color arcilla y del color marrón, con una línea de chopos que rodea. Os voy a decir los ríos que se juntan allá, y si miráis en el mapa sabréis de qué pueblo estoy hablando, donde se juntan los ríos Arlanza y Arlanzón, y había pues los rebaños de ovejas que estaban marcando el horizonte también, con alguna que otra oveja negra. Ya sabéis que las ovejas negras son la debilidad de los pastores, porque se ven enseguida, se distinguen, y su lana es la que más calor da. Lo de la lana, que es lo que más calor da en un paraíso de fibras sintéticas como es nuestro mundo, poco dice. Pero bueno, antes era la lana más valiosa porque no sé por qué era más pesada. No lo sé por qué, todavía no me he aclarado, porque pensaba que la lana sería igual, sería como el pelo. Pero no me voy a meter en un mundo que no desconozco. Entonces estábamos en ese recorrido idílico, y el pueblo es un pueblo pues que en verano puede llegar a tener pues casas habitadas, voy a deciros, diciendo una cifra igual muy alta, 70, pero claro, esas personas en invierno se tienen que ir porque las condiciones son muy, muy, muy desalentadas. Entonces, cuando vas a estos pueblos se da lo que suelo denominar yo el efecto visillo, que si hay alguna casa con gente, enseguida mueven el visillo para ver qué forastero ha venido y para qué habrá venido, que ellos no sepan. ¿Para qué habrá venido? ¿Qué hará ese aquí que no sepamos nosotros y de qué manera nos va a fastidiar? Iba a deciros otra palabra. Entonces, pues anduvimos con el coche, porque no podía salir, un frío de estos impresionante, el frío impresionante, nevizaba, y ya pues después de un rato por allí siempre había alguno de los que son del pueblo que, aunque haya pocos, siempre se te hace el encontradizo, porque el efecto visillo siempre tiene una componente de curiosidad y en el fondo de chismorreo. Pero bueno, yo no tenía nada que ocultar porque no iba a hacer nada extraño en aquel pueblo, así que me acerqué con el coche a uno de los ciudadanos que andaban allí y ya me identifiqué, como mi familia es descendiente de ese pueblo y tal y cual, y le dije yo, bueno, ¿y cuántos viven aquí en invierno? Le pregunté por algunos parientes míos, que no estaba ninguno, por supuesto, y si había alguno, dice, no, ese
Él se lleva las tierras desde la capital, tiene su casa allí, y aquí tiene su pedazo casa, y aquí viene, y lo único que tiene aquí es el tractor y el empadronamiento para ir a cazar y para ir al río a pescar. Y tal, con un genio. Yo decía, bueno, le digo yo, ¿cuántos estáis aquí? ¿Cuántos vivís ahora aquí en invierno? Me dice, ¿ahora qué hace malo? Dice, 2, pero no nos hablamos, Llevamos toda la vida sin hablarnos. Y digo yo, madre mía, esto es el sueño soñado de retirarse al campo a vivir la poesía. Bueno, vamos a irnos a la poesía que generaron la paz y la belleza de muchos campos castellanos y de muchos recorridos que por la zona en la que yo me encontraba hizo la corte de Castilla, hicieron los reyes católicos, hizo Juana la Loca con el cuerpo de Felipe el Hermoso, hizo en parte también Carlos I. En esta idílica Castilla, fría y nubosa, voy a colocaros un espacio musical, una obra de Juan de Anchieta que vivió entre 1462 y 1523, que se titula Con amores la mi madre. Bueno, ya veis qué impresionante la música de toda esta época tan gloriosa. Lo del tic-tac era un efecto sonoro final, no tenía nada que ver con lo que estábamos escuchando. La banda sonora del Renacimiento, la banda sonora de los tiempos de Andrés de Vandelvira, la banda sonora que movía ciudades cortesanas que en nada tenían que ver con ese pueblo donde dos quedaban y ninguno se hablaba. Las míticas y los míticos destinos que ahora pueden resultar tan atractivos pueden ser peligrosamente, no voy a decir la palabra traicioneros,
pero para revisarlos bien. Bueno, nos habíamos quedado con ese ambicioso proyecto de que tenía la fundación de la Sacra Capilla del Salvador, que a la vez pretendía ser una universidad, que pretendía ser un estudio general y que pretendía ser la gran tumba donde descansara el mecenas, el autor y el promotor. Y vamos a ver cómo eran un poco las particularidades y los criterios que se siguieron para la construcción y para que la entendamos cuando nos acerquemos a ella. Todo este ambicioso proyecto que había, pues nos da idea del carácter de su fundador y también de alguna manera de lo que era el valor simbólico de su fundación. Pero vayamos directamente ya al edificio. El edificio, que es uno de los mejor fabricados o mejor construidos, porque cuando se habla de la construcción de una iglesia, de una catedral, se habla de la fábrica. Todavía en los obispados y en los arzobispados queda el título de fabriquero, que es el que se preocupa por los problemas y por las construcciones destinadas generalmente a un destino sacro, tienen los edificios pertenecientes a las diócesis. No me quiero meter aquí porque ahora con lo de las inmatriculaciones en la península hay un lío, pero podía, pero no lo voy a hacer. Bien, pues partiendo pues de la idea matriz de esta iglesia, que proviene de Diego de Siloé, ya veremos a su vez dónde extrae el planteamiento constructivo. Veamos cuáles fueron las conclusiones arquitectónicas obtenidas por Andrés de Vandelvira. En primer lugar, una nota que sobresale es el continuo aprovechamiento de recursos goticistas en la estructura de la edificación, como pueden ser los grandes contrafuertes que se encuentran en la portada, negándole al espacio externo el carácter orgánico unitario que caracterizaba ya la arquitectura plenamente renacentista. Otros recursos góticos serían la bóveda de crucería en la nave, sin contar con los abundantes resabios palaterescos de su ornamentación, muy especialmente en las portadas laterales. En definitiva, lo que en esta obra se jugaba era el intento inicial de romper con los viejos esquemas constructivos propias de estilos convergentes en el tiempo y en la tradición y dar el salto hacia lo que era la dimensionalidad, no sé si se puede emplear esta palabra, que traía el racionamiento o el renacimiento o las dimensiones renacentistas. Sin embargo, aunque en esta obra existen ciertas concepciones parciales, arquitectónicamente podíamos considerarlas reaccionarias y también de alguna manera propias de un sincrético estilo de la época, creo que nos encontramos ya en términos generales en una construcción que podíamos denominarla de pleno renacimiento andaluz. Y las razones para pensarlo son múltiples. Su planta es una combinación de la rotonda clásica y la nave longitudinal de las capillas en nicho. Es uno de los escasos intentos realizados en España por incorporar a nuestra arquitectura en el siglo XVI la idea de una planta centralizada tan significativa en todo lo que era la arquitectura renacentista italiana, con todas las connotaciones filosóficas, muy especialmente neoplatónicas, propias de lo que era aquel momento. La concepción renacentista de la Iglesia, perfecta, está enraizada en lo que era la cosmología platónica y así tenemos presente el hecho y podemos apreciar de él con mayor nitidez la idea en las que se basaron las aspiraciones estéticas de un siglo, desde la época de Alberti, incluso de Brunelleschi, como así también la tenacidad con que se defendió la forma centralizada para las iglesias. Pero ya en un nivel estrictamente simbólico no debemos olvidar el valor de la figura circular
cubierta por cúpula desde el principio para denotar aspectos funerarios. Los templos funerarios están concebidos desde la época clásica como imágenes cósmicas del universo, teniendo como finalidad ser el reflejo de una realidad más alta. Esa cúpula, debajo de la cual estaba los restos o el sepulcro o el catafalco del difunto, si tenían encima una bóveda, que era como que esa tumba era la que hacía subir el alma al cielo. Era una especie de recreación y de tránsito de lo que podría ser el cielo. La relación, esta asimilación del techo de estas construcciones, sean templos o tumbas con el cielo, es una de las manifestaciones más evidentes y universales del hombre y del hombre del Renacimiento. Esta identificación en forma circular de un monumento funerario es continuada en toda la arquitectura occidental, como os he dicho, incluso desde épocas helenísticas. Y explica que en la época paleocristiana, por ejemplo, cuando se despertó la devoción hacia los mártires, se construyeran capillas y santuarios que adoptaban las formas de lo que era la tradición romana, quedando asimismo asimilada fácilmente su significación funeraria. En definitiva, podemos decir que en la planta de la capilla del Salvador se conjugan dos factores. De un lado, ya hemos visto, la tradición rotonda martirial o martirium, en su expresión renacentista de una iglesia centralizada, con una cúpula en el centro. De otro, el sentido de dimensionalidad humanística transferido a las proporciones. Así, en un dibujo de Francesco de Giorgio se nos presenta un esquema en planta de rotonda situada en la nave longitudinal de enorme similitud a las llevadas a cabo por Siloé en la Catedral de Granada y en Úbeda, donde quedan fielmente reflejados los principios de la armonía neopitagórica y la proporcionalidad con el módulo de la figura humana, principios que se desarrollan en Alberti, en San Gallo, en Bramante, en Leonardo y en otros. Imaginaros una figura humana, no como con los brazos extendidos, como hacen el hombre de Vitruvio Leonardo, sino con los brazos caídos. Entonces, la cabeza, la parte de arriba, sería la cabecera, el ábside final de la construcción. Y lo que es el centro de su pecho, ahí si hiciéramos un centro donde está su corazón, donde está el centro de los sentimientos del hombre, ahí es donde tendríamos que fijar el centro de la bóveda de la iglesia. Creo que se me entiende, si no, ir a cualquier tratado de Francesco de Giorgio, lo marcáis en la Wikipedia, y en los tratados de arquitectura lo podéis apreciar con toda facilidad. Las proporciones, atendiendo a las condiciones dictadas originadas por Siloé, son realmente simétricas, siguiendo los cánones verdaderamente de Vitruvio. El cuerpo de la iglesia, de concepción cúbica, presenta un largo de 80 pies de vara por 80 de ancho. La nave central ofrece dimensiones de 40 pies de ancho, al tiempo que las capillas de nicho, incluyendo los muros, suman 20 pies. Iban a todo lo que era una armonía de medidas. Esta concepción binaria del espacio se vuelve a repetir en el otro gran elemento de la iglesia, que es su capilla mayor, que es la parte de la cabecera, donde aparece una altura de 100 pies por 50 de diámetro en la base. En suma, todo era un discurso de simetría modular. Por último, digamos que los antecedentes más antiguos y directamente ligados a este tipo de rotonda martirium podríamos encontrarlos en lo que es la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, y en Segovia, en la no suficientemente, creo yo, valorado, que es la iglesia segoviana de los templarios, la que está a los pies del Alcázar de Segovia. Sin embargo, en época más reciente, los precedentes más genuinos se encuentran en la capilla funeraria de Ludovico Gonzaga
en la Annunziata de Florencia, obra que a mí me enloquece. Por eso he titulado el influjo florentino. Es uno de mis sitios. Mirar, en Florencia, los que la habéis visitado, bueno, acercarse al Duomo o acercarse a los Uffizi hay que hacerlo en horas y en días, porque todo lo que es esa marabunta humana de cruceristas que lo abordan todo, pues bueno, lo abordan, no, hacen el abordaje cual piratas turísticos y lo llenan todo de gente. Es un auténtico escándalo. Pero si nos vamos andando a lo que es la academia, sí que vamos a encontrar mucha gente en la academia, porque claro, Miguel Ángel tiene un tirón increíble, y la obra y su obra del David, pues es absolutamente alucinante. Pero justo detrás de esa construcción está esta obra de la Annunziata, y está la obra de Giglio Innocenti, que son absolutos delirios en un ambiente de silencio, de paz, ¿no? No hay apenas gente, ¿eh? O sea, estás a 200 metros de un gran barullo, y allí va muy poca gente. Bueno, va muy poca gente. Va las personas que verdaderamente tienen una preocupación de ver artísticamente todo lo que son las obras, iba a decir secundarias, pero no son secundarias, las obras de la diversificación de obras que tiene Florencia. Como os digo, la capilla funeraria de Ludovico Gonzaga en Florencia, que es obra de Michelozzo y de Alberti. Y por otra parte, como se perfiló la capilla Cariccioli del Vico en San Giovanni da Carbonara en Nápoles, donde el propio Siloé trabajó en la construcción junto a Bartolomé Ordóñez. En el alzado de la nave apreciamos columnas corintias adosadas al muro, de orden gigante. Sobre ellas un entablamento, y sobre esta una galería corrida que nos deja absolutamente boquiabiertos. A los pies de la nave encontramos el coro alto, levantado sobre una bóveda rebajada, también de carrocería, siguiendo el modelo de los templos erigidos por los reyes católicos, y separando la nave de la capilla mayor, en rotonda circular, se levanta una magnífica reja de hierro forjado, la mayor de la ciudad y una de las más notables de Andalucía, obra del rejero Villapando, realizada en Toledo en 1557. Francisco de Villalpando fue el artífice de la importante rejería fechada en el año 1555, que fue el año de la consagración de este espléndido templo funerario ubetense, que separa la rotonda central, como os digo, del resto de la nave. Este personaje, este herrero forjador, era originario de Zamora, de finales del siglo XV, de una familia que también destacaron los hermanos Jerónimo, Juan y Ruy Corral de Villalpando. Era un apellido compuesto, pero nos ha quedado Villalpando, que se dedicaron a la arquitectura, a la rejería y sobre todo a la decoración en yeso, ideando motivos manieristas fastuosos. Fue arquitecto y rejero y una importante personalidad artística en nuestro Renacimiento, sobre todo por sus conocimientos teóricos y por su preocupación por la tratadística, que le llevó a traducir los libros del arquitecto italiano Sebastián Serlio, y cuya obra se publicó en Toledo en el año 1552 con los libros tercero y cuarto. O sea, imaginaos este hombre qué preocupación tenía para desarrollar en sus obras los conocimientos italianos, los conocimientos muchas veces florentinos, donde se estaban haciendo grandes cosas. Consta que también tradujo los 2 primeros tomos, que quedaron en forma de manuscrito y hoy desaparecidos. En este sentido, Villalpando fue una personalidad muy influyente
en los círculos arquitectónicos de su momento. Pudo estar en Italia entre 1533 y 1537 y además del conocimiento del toscano necesario para la traducción de Serlio, era experto en la técnica del bronce, lo cual siempre se vincula su conocimiento a un contacto con lo italiano, que era donde se estaban haciendo las mejores obras de bronce. Se conocen sus buenas relaciones con la corte, donde su parentesco con el arquitecto Gaspar de Vega, estaba casado con una hermana de este, le permitirían relacionarse con el príncipe Felipe, a quien dedicó en 1548 su tradición de Serlio. Este le titula geómetra y arquitecto, lo cual es una señal de prestigio, pues el término arquitecto solo se emplea en el mundo oculto de la corte, para Juan Bautista de Toledo y para Juan de Herrera. Y aunque Cristóbal de Villalón lo cita como vecino de Palencia, parece ser que su centro de producción era la ciudad de Valladolid, donde se declara vecino de Villalpando, cuando concursa en 1540 para hacer las rejas del coro y de la capilla mayor de la Catedral de Toledo. Y el contrato de la reja de la Catedral de Toledo le llevó a asentarse en la ciudad del Tajo a partir de 1542 y muere en esa misma ciudad en 1561. La reja de la Sacra Capilla del Salvador, la que nos interesa, está finísimamente trabajada. Se asienta sobre los capiteles marmóreos del patio del palacio cercano a los cobos y consta de 3 tramos y de 3 cuerpos. El central más elevado y esbelto, y en la crestería, hay 4 medallones con las virtudes teologales de la justicia y en el centro el escudo nobiliario de los cobos, cerrándola por una cruz. Y esto ya nos lleva a presentarnos ante la capilla mayor, que será con la que continuemos el siguiente podcast. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González, hoy con el influjo florentino en la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. Encantados de poderos haber podido comentar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros.